Shalom una vez más, los saludo muy afectivamente. Hoy sigo con historia judía, con la historia de el rey Shaul. Esta sería historia judía número 9. En su discurso de despedida al pueblo, Moshe profetizó: Cuando entres a la tierra que Hashem tu Dios te entrega y tomes posesión de ella y digas: me impondré un rey como todos los pueblos que están alrededor, entonces impondré un rey que Hashem escoja. Del seno de tu pueblo te impondrás un rey. No podrás imponer sobre ti a un hombre extraño que no sea hermano tuyo. Devarim 17, 14 al 15. El tiempo para que esto ocurriese había llegado. El pueblo judío había estado viviendo por cerca de 4 siglos sin un fuerte liderazgo central y ciertamente les hacía falta. Por lo tanto, le pidieron al profeta Shmuel que designase a un rey. Shmuel no estaba contento con este pedido, pero Hashem le dijo que siguiese adelante. Igualmente, es claro que Dios tampoco estaba feliz con el pedido. Le dijo Hashem a Shmuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien rechazaron, sino que a mí han rechazado, para no reinar sobre ellos. Shmuel 1, 8, 7. ¿Por qué Shmuel y Dios estaban disgustados, especialmente siendo que Moshe había predicado este giro en los eventos e incluso hay un mandamiento en la Torá de hacer esto? La respuesta yace en la forma en que la gente pidió un rey. Cuando dijeron el pueblo a Shmuel: danos un rey para juzgarnos como todas las naciones. Shmuel 1:8-5. Un rey judío no debía ser un rey como el que tenían todas las naciones, entre comillas. Un rey judío debía ser un modelo que representase el ideal judío, un modelo para que el resto de la nación emulase. Pedir un rey como las demás naciones sugiere que los judíos querían un hombre fuerte y grande, como los líderes de las demás naciones, que tomase las decisiones que ellos pudieran quedarse tranquilos, despojándose de la pesada carga de la responsabilidad con la que tenían que lidiar día a día. En muchos aspectos es mucho más fácil que alguien decida por vos, y esa es la razón por la cual el Talmud dice que un esclavo es más feliz siendo un esclavo. Un esclavo que es bien tratado es capaz de renunciar a su libertad en caso de saber que lo están cuidando y que están tomando las decisiones por él. La monarquía judía, como es descrita por la Taná, es una institución única. Un rey judío no tiene realmente mucho poder y una tremenda responsabilidad, pero no es ni un tirano ni un dictador. Él debe ser el modelo para que el resto de la población imite. Un líder, un erudito, piadoso, recto y temeroso de Hashem. Debe ser un catalizador que le permita al pueblo judío cumplir con su misión histórica nacional de ser una luz para las naciones. Para una descripción más detallada de los derechos y las responsabilidades de un rey judío y su relación con el poder judicial, pueden buscar información en Maimónides y a Sefer Shoftim, leyes de Sanedrín y leyes de Reyes. Solo el rey no deberá tener para sí caballos en exceso, y no deberá tener para sí demasiadas mujeres, y no deberá tener para sí plata y oro en exceso, y deberá ser que cuando él se asiente sobre su trono real, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá. Ella estará con él y él deberá leerla durante todos los días de su vida, de forma que aprenda a temer a Hashem, su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá, para que su corazón no se vuelva arrogante por sobre sus hermanos. Deuteronomio 17, 16 al 20. En el año 884 antes de la era común,
393 años después de que el pueblo judío entró por primera vez a la tierra de Israel, Shaul fue coronado por el profeta Shemuel como el primer rey, de acuerdo a los deseos del pueblo. ¿Cómo fue elegido Shaul para ser rey? La historia del coronamiento de Shaul nos dice mucho sobre el funcionamiento de la sociedad judía en ese tiempo. ¿Por qué? Porque había muchos profetas en esa época. Tantos, de hecho el Talmud dice que desde el tiempo de Moshe hasta la destrucción del primer templo hubo más de 1.000.000 de profetas. Esto está en Talmud Megilá 14a, que el pueblo se dirija a ellos para todo lo que necesitaban. ¿Tienes una pregunta profunda? Pregúntale a un profeta. ¿Necesitas consejos sobre matrimonio? Pregúntale a un profeta. ¿Perdiste tu burro? Pregúntale a un profeta. La Biblia misma menciona que los profetas inicialmente eran llamados videntes, o sea, roé en hebreo, principalmente porque debido a su nivel espiritual superior podían ver cosas que otros no, incluyendo objetos perdidos. Ver Shemuel 1:9-9. De hecho, así es como Shaul y el profeta Shemuel se conocieron. El primer vidente que Shaul encontró cuando estaba buscando su burro resultó ser el juez de Israel y el profeta más grande de su generación. Es una historia extraña. Un hombre va donde el profeta más grande de la época y le pregunta: ¿Dónde está mi burro? El profeta responde: No te preocupes, tus burros fueron encontrados y de paso sos el rey de Israel. Shemuel tomó un tarro de aceite y lo vertió sobre la cabeza de Shaul. El aceite que usó estaba compuesto por una mezcla especial de aceite de afarsimón y especies. Esto está definido en Éxodo 30, 22 al 28, llamada Shemen HaMeshija, aceite de unción. La palabra hebrea Meshía, o sea, Mesías, viene de esa palabra, Moshah, ungido. Este aceite especial fue utilizado por Moshe para ungir y consagrar el tabernáculo, sus utensilios y a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Desde el rey Shaul hasta la destrucción del primer templo, fue utilizado por los profetas para ungir a los reyes de Israel. Al igual que el Kiddush sobre el vino en la noche del viernes designa al Shabbat como un día diferente y especial, así también el uso por parte de un profeta de este aceite de unción designaba a un individuo u objeto como elegido por Dios para un objetivo especial. Shaul no le dijo a su familia lo que Shemuel le había dicho, y cuando Shemuel reunió a la nación para anunciar que Shaul había sido elegido para ser rey, Shaul se escondió. Cuando unas pocas personas se burlaron diciendo que Shaul no era adecuado para ser rey, Shaul permaneció en silencio. Podríamos decir que sus acciones eran una señal de su humildad y modestia, pero en realidad esta era la primera vez que veíamos la debilidad de su carácter. Una debilidad fatal, de hecho. El Talmud es muy claro en que Shaul no solo estaba por encima de los demás físicamente. Sabemos que era un hombre de apariencia muy agradable, era guapo, era altísimo, pero él también estaba por encima de los demás de manera moral y ética. Era un ser humano ejemplar, pero tenía una debilidad. Su humildad interfería con su tarea como rey. Si un profeta te dice que sos el rey, vos no discutís y tampoco podés rechazar la oferta. Shaul no deseaba ni honor ni poder, pero el verdadero liderazgo requiere que el líder tome la iniciativa y distinga entre el honor propio y el que le corresponde a su posición. Para más sobre la grandeza de Shaul y la razón de su caída, ver Yomá 22b. Por más grandioso que fuese Shaul, su modestia y humildad innatas inhibían su capacidad de liderar al pueblo judío como correspondía. Liderar al pueblo judío requiere una combinación única de voluntad, de hierro y diplomacia, como vimos en las dificultades que enfrentó Moshe liderando a los israelitas en el desierto. Si el líder no es suficientemente fuerte, el pueblo judío le pasará por encima, pero si es demasiado agresivo o trata de maltratarlos, se rebelarán. El problema de un liderazgo imperfecto que comenzó con Shaul
es algo que ha afectado al pueblo judío por toda la historia, así como veremos. Cuando los amonitas invadieron, Shaul finalmente se puso a la altura de sus circunstancias y aceptó el reinado. Lideró al pueblo judío en una serie de victorias en contra de sus enemigos y estableció de esta forma su autoridad como rey, solidificando su liderazgo. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, el reinado de Shaul duró desde el año 884 hasta el año 882 antes de la era común, lo que indica que fue rey por solamente 2 años y murió trágicamente. De hecho, su corto reinado fue en su mayoría trágico. Su gran debilidad, su modestia, fuera de lugar. Lo hizo cometer un error fatal al comienzo de su reinado al desobedecer el mandamiento de Hashem de eliminar a la nación de Amalek. Uno de los mandamientos clave del pueblo judío que fueron dados al entrar en la tierra de Israel fue eliminar a Amalek. El principal enemigo, o sea, el máximo enemigo que tenía el pueblo judío a lo largo de toda la historia era este personaje, Amalek. Es el pueblo que simboliza el mal y hay un mandamiento bíblico de eliminarlos de la faz de la tierra, ya que su odio patológico por los judíos es tan grande que si tuvieran la oportunidad de eliminar a los judíos, los eliminarían por completo. La principal ambición de Amalek es liberar al mundo de los judíos y de su influencia moral y devolver al mundo la idolatría, el paganismo y la barbarie. Como esta es una guerra cósmica entre el bien y el mal, que no puede ser arreglada con tratados, Dios le ordenó a los judíos destruir a Amalek, toda la nación, hasta la última vaca. Esta nación es tan malvada que incluso su nombre debería ser eliminado de los libros de historia. Es tan malvada que incluso el ganado debe ser destruido, para que nadie vea a sus animales y diga, esa es una vaca de Amalek. A pesar de la apariencia tan dura de este mandamiento, incluso un amalequita no está condenado desde su nacimiento. El judaísmo enseña que todo ser humano tiene libre elección. Mientras que la tendencia innata de la nación amalequita era hacia la guerra total contra el pueblo judío, todo ser humano, incluyendo a Amalek, tiene libre elección. Incluso, una amalequita puede decir, la ideología de mi nación es malvada y yo elijo lo contrario. No solo que un amalequita puede optar por salirse de su ideología nacional, sino que incluso puede convertirse al judaísmo. Esto está muy definido en Talmud, Gitín 57b y Sanedrín 96b. Shaul tuvo la oportunidad de hacerlo. Él luchó contra Amalek, como fue comandado, y ganó. Pero cuando llegó el momento de cumplir el decreto, falló. Algunos de los amalequitas fueron dejados con vida. A pedido del pueblo, al pueblo de las vacas fueron perdonadas y, lo que es peor, gracias a la misericordia, fuera del lugar de Shaul, Agag, el rey de los amalequitas, también fue perdonado. La historia continúa luchando contra las consecuencias del error de Shaul hasta hoy en día. La nación amalequita sobrevivió y Agag vivió lo suficiente como para concebir un hijo antes de ser asesinado por el profeta Shmuel. Hoy en día no tenemos forma de identificar a los descendientes de Amalek. Sus descendientes están mezclados entre las naciones, pero sabemos que la ideología amalequita continúa existiendo. Ha habido más de una ocasión en la que un pueblo se ha levantado para exterminar a los judíos. La Taná misma menciona que la batalla con Amalek representa la batalla máxima entre el bien y el mal, y que la victoria final recién será al final de los días. Yo, Dios, ciertamente eliminaré la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Hashem tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17, 14, 16. Un ejemplo de esto fue Amán, el ministro persa que trató de aniquilar a los judíos en el tiempo de la reina Esther. Esto es en el año 355 antes de la era común. Y no caben dudas que Hitler adoptó la ideología amalequita. Si somos bárbaros, queremos ser bárbaros,
Es un título honorable para nosotros. La providencia ha ordenado que yo sea el más grande liberador de la humanidad. Yo libero al hombre de la degradante automortificación de una falsa visión llamada conciencia y moralidad. La conciencia es una invención judía. Palabras de Hitler. En Hitler habla, página 82, 220, 222. Viendo a Hitler y al Holocausto, podemos entender que un odio tan intenso como el que la Taná lo adjudica a Amalek puede existir en el mundo. Los nazis querían matar a todos los judíos. Un judío podía estar asimilado, casado con cristiano por 3 generaciones, pero eso no importaba. Los nazis salieron a matar a todo el que tuviese incluso una pequeñísima parte de ascendencia judía. Salieron a eliminar todo rastro del pueblo judío y de su influencia. Mientras tanto, el profeta Shmuel le dijo a Shaul: aunque eres pequeño ante tus ojos, eres jefe de las tribus de Israel, y te ungió Hashem como rey sobre Israel. ¿Por qué, pues, no oíste la orden del Eterno? No volveré contigo porque has desechado la palabra de Hashem, y Hashem ha rechazado que seas rey sobre Israel. Y Shmuel giró para partir, y él, Shaul, tomó la punta de su mano y se rasgó. Entonces le dijo Shmuel: ha rasgado Hashem al reino de Israel de ti al día de hoy, y se lo ha dado a tu prójimo quien es mejor que tú. Shmuel 1:15, 17 al 18. Con este crítico error, Shaul estaba finiquitado. No obtuvo una segunda oportunidad. Dios no anda con rodeos cuando se trata del rey de Israel. Si nos parece duro, debemos mantener en mente los principios que guían la relación entre Dios y el pueblo judío. Número 1. De acuerdo a tu nivel de conocimiento, es tu nivel de responsabilidad. Incluso los errores pequeños de las personas que están en posiciones de poder tienen grandes consecuencias. Número 2. De acuerdo a tu nivel de responsabilidad, es tu rendición de cuentas. Cuanto más grandioso seas, mayor impacto tendrán tus decisiones. Por lo tanto, te verás sometido a un gran nivel de rendición de cuentas. Como vimos previamente con Moshe golpeando la roca, incluso el más pequeño de los errores es severamente castigado en los grandes líderes judíos. A pesar de que Shaul estaba finiquitado, eso no significaba que sería depuesto inmediatamente, sino que simplemente significaba que sería depuesto inmediatamente, sino que significaba que su linaje no iba a continuar con la monarquía. De hecho, después de esta declaración a Shaul, Shmuel fue en búsqueda de otro rey para ungir y lo encontró en el más extraño de los lugares. Y esa historia la vamos a ver en la siguiente parte de Historia Judía. Hashem nos bendiga.